Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar entonces con las reacciones redox que habíamos aprendido a poder identificar, la última clase, los números o estados de oxidación de cada elemento, que eran muy necesarios para reconocer estas reacciones redox. En una reacción redox ocurre un proceso de transferencias de electrones. ¿Sí? Cuando hablamos de redox es una reacción de óxido-reducción. ¿Sí? El concepto de transferencia implica que una especie va a ceder electrones a la vez que otra lo capta, por lo que se producen dos semireacciones simultáneas. O sea, una reacción va a estar compuesta por dos semi o hemireacciones que ocurren al mismo tiempo. Una oxidación es una reacción en la que una especie cede electrones. Cuando un elemento cede electrones, se oxida. ¿Y cómo vemos eso? Vemos que su número de oxidación aumenta, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el calcio, ¿sí? Con su número de oxidación 0, que al ceder electrones, queda con su número de oxidación más 2. Por otro lado, cuando una especie se va a reducir, sufre una reducción cuando gana electrones. Y como la palabra reducción lo dice, se achica. ¿Quién se achica? Su número de oxidación. Por ejemplo, el cloro, que está como una especie, una molécula simple, que tiene un número de oxidación 0, pasa a cloro menos 1. ¿Sí? Entonces su número de oxidación de 0 a menos 1 se hizo más chiquito, se redujo. En cambio en el calcio de 0 pasó a más 2 y se oxidó. Nótese que eso ocurre simultáneamente cuando el calcio reacciona con el cloro para producir cloruro de calcio. ¿Sí? El elemento que se oxida, que pierde electrones y su número de oxidación aumenta, se llama agente reductor, porque al oxidarse él provoca que otro pueda reducirse. En cambio, el elemento que se reduce, o sea que gana electrones y su número de oxidación disminuye, se llama agente oxidante, es el que provoca que otro se oxide, ¿sí? Fíjense que acá les he puesto unos ejemplos para que podamos ver cómo lo vamos a identificar, ¿sí? Acá nosotros podemos ver 4 reacciones diferentes donde nosotros lo primero que vamos a hacer es colocar encima de cada especie que forma una molécula, aquí hay todas moléculas, ¿sí? El número de oxidación, así como aprendimos a hacer la clase anterior. Una vez que podemos ver los números de oxidación de cada especie, de cada elemento, nosotros vamos a mirar en los reactivos y en el producto la misma especie. ¿Cuál cambió su número de oxidación? Si nadie cambiara el número de oxidación, quiere decir que no estamos frente a una reacción redox. No todas las reacciones son redox, ¿sí? En cambio, cuando hay una variación en el número de oxidación, va a haber una reacción redox, ¿sí? Bien, entonces, miramos eso. Acá en este caso el manganeso, que tiene más 7, de este otro lado tiene más 2. De más 7 a más 2 se achicó el número de oxidación. Por lo tanto, se redujo. Si se redujo es el agente oxidante. Lo ponemos entre paréntesis, ¿sí? Ahí, bueno, no entraba porque queda todo muy amontonado. El cloro, que si yo miro acá tiene menos 1, de este lado tiene 0. Por lo tanto, se oxidó. ¿Sí? Ahí está la oxidación. Y si se oxidó, es el agente reductor. En este otro caso aquí, el manganeso, también, de más 7 a más 2, se reduce y es el agente oxidante. Y acá de nuevo el cloro, de menos 1 pasa a 0, es el agente reductor porque se oxida. En la reacción en estas dos
tenemos las mismas especies, pero en distintos compuestos, ¿sí? Acá el cloro está formando el ácido clorhídrico y acá el cloruro de sodio, por ejemplo. Bien, fíjense acá, un óxido se forma porque el hierro reacciona con el oxígeno para formar el óxido ferroso. Es una oxidación lenta que se da, o el óxido de hierro 2. Acá el hierro está solo, el oxígeno, una molécula simple, tiene el número de oxidación 0. Cuando se forma el óxido, el oxígeno combinado es -2, por lo tanto, como hay un solo hierro, va a ser +2. El hierro de 0 pasa a +2, se oxida, y el oxígeno de 0 pasa a -2, se reduce. El que se oxida es el agente reductor y el que se reduce es el agente oxidante. Por último, tenemos otro ejemplo, ¿sí? Donde justamente seguimos con el permanganato de potasio presente en estas y el óxido ferroso, que es el que está en esta, bueno, vemos sus números de oxidación. El manganeso de +7 pasa a -2, un caso típico, no siempre es ese, van a encontrar otros. Y el hierro de +2 que pasa a +3. Entonces el manganeso se reduce y el hierro se oxida porque aumenta su número de oxidación. El que se reduce va a ser el agente oxidante y el que se oxida va a ser el agente reductor. Mirando estos ejemplos, vamos a poder resolver los ejercicios que tenemos en la próxima diapositiva. Este PowerPoint es muy cortito, tiene el título y 3 diapositivas, ¿no? Con unas definiciones, con unos ejemplos y acá están los ejercicios, que son varios, pero son simples. Los vamos haciendo de a poco, tienen 7 días para hacerlo, entonces distribúyanlo, no los hagan todos juntos, porque así el cerebro, que justamente les puse el dibujito ahí, va reteniendo y va absorbiendo esa información de a poco y entonces es mucho mejor, ¿sí? No se hace mecánicamente, sino que se aprende realmente. Entonces, recordemos, vamos a escribirla en la carpeta, les vamos a poner los numeritos de oxidación y vamos a identificar quién lo aumentó. Y vamos a escribir que se oxida y es el agente reductor y quién disminuyó su numerito de oxidación y ese va a ser el que se redujo y va a ser el agente oxidante. Entonces les dejo este desafío que ustedes lo van a poder hacer muy bien porque es muy poquito más de lo que aprendimos en la última clase que anduvieron muy bien. Así que hasta aquí llegamos por la clase de hoy. Un beso a cada uno, cuídense mucho.